Vayigash significa acercarse, aproximarse a la luz del Creador. Hay ciertas cosas que podemos hacer y que nos ayudan a acercarnos a la luz, mientras que otras cosas hacen que nos distanciemos de ella. Compartir nos acerca, por ejemplo, mientras que la duda y el enojo nos distancian. Esta lectura nos da el poder para acercarnos a la luz del Creador. Esta historia trata sobre los miembros de una familia que se acercan los unos a los otros tras una larga separación. Estuvieron separados en el espacio y en el tiempo, así como emocionalmente e incluso espiritualmente. La separación espiritual, según el Zohar, se explica también en las primeras palabras de la lectura. Vayigash Elab Yehudá. Yehudá se acercó a él. Estas tres palabras son la temática principal de esta historia a nivel espiritual. Yehudá se acercó a él. Significa que se cerró la brecha entre el mundo físico, Malhut, y el universo perfecto de Serampín, la realidad del árbol de la vida en el nivel de Yesod. Para conectarse y obtener sustento de Serampín y todo lo que éste contiene, se requiere un nivel de crecimiento espiritual, y por este motivo Yehudá repitió toda la historia. La repetición se hizo para eliminar el caos causado por la separación. Fue entonces cuando Yosef se rebeló ante ellos. Cuando uno experimenta caos, como sucede hoy en día con el caos de la inestabilidad financiera o la mala salud, la negatividad tiene su manera de ayudarnos a olvidar el dolor una vez que las cosas mejoran. Este caos parece desaparecer, pero en realidad no se ha marchado. Simplemente vuelve de maneras distintas. ¿Qué es el caos? Es la ausencia de luz. Eliminar el caos significa no tener su influencia en nuestras vidas. Este es un concepto que la humanidad tiene que comprender. Necesitamos entender que no es suficiente con eliminar una forma de caos en un área de nuestra vida. Estamos hablando de encender la luz y hacer que la oscuridad desaparezca de todas las áreas de nuestra vida de una vez por todas. El Zohar explica que la razón por la cual la Torá dice se acercó a él es porque solo hay una forma de eliminar el caos: cuando Malhut se vuelve uno con Yesod. En lugar de culpar y justificarnos, debemos asumir la responsabilidad. Hay un proceso de tikkun. No existe tal cosa como una persona que sufre para siempre. Hay un final para el sufrimiento. Hay un proceso a través del cual tiene lugar el tikkun. Cuando Serampín toma el control, hay rahamín o misericordia. Como cuando los hermanos reconocieron que quizá el caos estaba sucediendo porque habían vendido a su hermano Yosef. Este reconocimiento es lo que causó que Yosef se rebelara ante ellos. Miramos atrás y pensamos sobre nuestra propia negatividad. Y en el momento en el que experimentamos caos, nos preguntamos ¿qué hicimos para crear esta situación? La mayoría de nosotros todavía queremos culpar a otros por el caos que estamos experimentando. Quizá las cosas no siempre vayan perfectamente y sin complicaciones. El caos acosó a los hermanos de Yosef una y otra vez durante 22 años hasta que finalmente se dieron cuenta de que esto les estaba sucediendo porque habían vendido a su hermano. Para cortar el proceso de tikkun, debemos aprovechar cada momento en el que podamos obtener luz adicional, aceptando la responsabilidad por nuestras acciones pasadas y cerrando ese capítulo de nuestra vida. Esta es una lección muy poderosa para nosotros, y todo lo que tenemos que hacer es abrir una puerta en nosotros mismos. Pero es difícil liberarnos del sinsentido de sigo teniendo algo de razón en aquello que pasó. ¿Por qué en una discusión no podemos decir simplemente tú tienes la razón
y yo estoy equivocado? ¿Qué sucedería? Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y todo lo que nos llega como consecuencia de estas. A veces, el caos surge de acciones en una vida pasada. Pero ya sea en esta vida o en una anterior, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué hicimos para causar esta situación, aunque sea algo bueno. Debemos repetirnos a nosotros mismos: cada aspecto negativo en mi vida solo se debe a mí. Si podemos hacer eso durante 1 hora o 2, podemos acceder a las puertas que están literalmente abiertas durante la lectura de esta historia en Shabbat. Si aún así no podemos soltar la idea de quién tuvo la culpa, habremos malgastado esta oportunidad. Te hago un llamado. Necesitamos toda la luz que nos pueda llegar de esta historia. Si podemos simplemente asumir la responsabilidad de nuestras acciones, entonces habremos abierto las puertas de la abundancia que nunca han estado abiertas antes.